Mis padres tóxicos nunca me quisieron y trataron de controlar mi vida, así que me mudé a los 18 años y comencé un exitoso negocio de crochet. Pero ellos seguían tratando de sabotearme en cada paso del camino. Mis padres nunca me han querido. Eran novios desde la secundaria y hasta fueron a la misma universidad. Tenían grandes planes de viajar por el mundo y experimentar diferentes culturas, pero todos esos sueños se desmoronaron cuando mi madre descubrió que estaba embarazada mientras aún estaban en la universidad. Querían interrumpir el embarazo, pero sus padres no les permitieron hacerlo. Eventualmente, mi madre tuvo que abandonar la universidad para quedarse con sus padres porque no soportaba las miradas y los chismes sobre ella. Así fue como nací. Mi madre me odiaba, pero mis abuelos me adoraban absolutamente. Durante mucho tiempo pensé que mi madre era en realidad mi hermana y mis abuelos eran mis padres, ya que mi madre nunca pasaba tiempo conmigo. Me ignoraba o me gritaba si intentaba llamar su atención. Mi padre tampoco venía a verme, así que no tenía idea de que existía. Mis padres seguían saliendo durante ese tiempo. No me malinterpreten, entiendo que mis padres no querían tener un hijo, pero yo era solo un niño y no entendía su odio hacia mí. Sin embargo, los padres de mi madre y los padres de mi padre pasaban tiempo conmigo, me cuidaban y me trataban bien. Para cuando mi padre se graduó de la universidad, yo ya había comenzado a caminar y a hablar un poco. Supongo que fue entonces cuando empezó a sentirse un poco culpable por no haber estado allí para mí. Empezó a venir cada fin de semana a visitarme. Pensé que solo era un amigo de mis abuelos. A mi madre le molestaba ver a mi padre pasar tiempo conmigo y siempre le decía que lo mejor era ignorarme, pero mis abuelos animaban a mi padre a conocerme, y así fue como descubrí quién era mi verdadero padre. Una vez que consiguió un trabajo, le propuso matrimonio a mi madre y se mudaron juntos. Mi padre quería que me mudara con ellos para que pudieran empezar a cuidarme, pero mi madre se oponía vehementemente. Mis abuelos estaban envejeciendo y querían que uno de mis padres asumiera la responsabilidad de sus propias acciones. De mala gana, mis padres asumieron la responsabilidad por mí y a los 5 años me mudé con ellos. Decir que odiaba vivir con mis padres sería quedarse corto. Era como si toda la luz y bondad en mi vida hubieran desaparecido, reemplazadas por nubes oscuras y sombrías. Cada día, mi madre me recordaba que debía agradecer por quedarme en su casa y si hacía algo mal, me echaría. Mi padre trabajaba todo el día y llegaba tarde por la noche. Si quería pasar tiempo con él, me decía que necesitaba tiempo para él solo y me instaba a ir a la cama, diciéndome que no tenía la capacidad de lidiar conmigo ese día. Pasé de vivir con mis amorosos abuelos a vivir con mis padres, que me despreciaban absolutamente. Era demasiado joven para entender por qué, pero entendía lo no deseado que me sentía en su casa. Mis padres no me compraban juguetes ni helados como a los otros niños. A veces iba a la escuela sin haber completado mi tarea, y entonces mi maestra llamaba a mi madre para preguntarle al respecto. Luego mi madre me gritaba, diciéndome que era una persona perezosa y que debía responsabilizarme de mis propios estudios. Estaba tan aterrorizado por mi madre que comencé a hacer mi tarea lo mejor que podía todos los días después de la escuela, porque pensaba que así ella me aceptaría eventualmente, pero nunca lo hizo. Mi padre no se preocupaba ni un céntimo por lo que hacía todo el día o por mi rendimiento escolar y seguía viviendo en su propia burbuja. Al crecer, poco a poco empecé a entender lo diferentes que eran mis padres en comparación con los padres de otros niños. Veía a otros padres dejar a sus hijos, abrazarlos, besarlos y sonreírles. Yo nunca tuve nada de eso. Era como si viviera con dos extraños, y esto me hizo cuestionar si realmente era el hijo biológico de mis padres. A veces le preguntaba a mis abuelos cuando los visitaba, y ellos me aseguraban que era hijo de mis padres y me decían que mis padres solo necesitaban tiempo para madurar. Mientras tanto, mi madre me decía cosas hirientes siempre que podía. Se burlaba de mi cabello, mis gafas y mi peso, y me decía cosas como que si hubiera estado en la secundaria conmigo, me habría acosado mucho, lo cual era muy raro de escuchar. Recuerdo que siempre fui alérgico a la leche y mis abuelos también lo sabían, pero mi madre se negaba a aceptarlo y un día me obligó a beber leche, diciéndome que me inventaba las alergias para parecer guay y que en su época los niños nunca tenían alergias. Esto resultó en que me ingresaran en el hospital. Mi madre se asustó cuando los oficiales de policía vinieron a hablar con ella sobre el incidente, y después de eso, aprendió la lección y nunca más me dio leche. Mi padre también le gritó al respecto, y ella empezó a llorar. Mis abuelos se apresuraron al hospital para estar conmigo y hubo mucha discusión mientras me recuperaba. Después de este incidente, mis padres se suavizaron un poco hacia mí.
Mi madre empezó a despertarme para la escuela y a ayudarme a prepararme, y mi padre pasaba tiempo conmigo por las tardes y me arropaba para dormir. No sé qué cambió dentro de ellos, pero empezaron a tratarme como un ser humano. Era raro ver a mi madre preguntarme sobre la escuela o a mi padre invitarme a ver partidos de fútbol con él. Así fue como empecé a conocer mejor a mis padres. Creo que nací con mucha empatía porque no guardaba ningún resentimiento hacia mis padres. Los tres íbamos a la playa a veces los fines de semana, lo cual sigue siendo uno de mis recuerdos favoritos. Ya no sentía celos de los niños de mi clase porque mis padres también empezaron a tratarme con algo de amor. Cuando cumplí 15 años, me di cuenta de que tenía talento para el crochet, algo que mi abuela, la madre de mi madre, me había empezado a enseñar. Mi abuelo había fallecido para entonces, y mi abuela a veces tejía y vendía sus hermosas creaciones hechas a mano en la feria local de artesanía cada año para ganar unos cientos de dólares. Los intrincados patrones y los colores vibrantes que usaba me fascinaban y absorbía ansiosamente cada detalle de su arte. A medida que pasaba más tiempo perfeccionando mis habilidades de crochet bajo su guía, comenzó a florecer en mí una profunda pasión por crear artículos únicos y personalizados. Un día, inspirada por el espíritu emprendedor de mi abuela, decidí probar suerte vendiendo mis propias creaciones de crochet. Con su aliento, monté un pequeño puesto en la misma feria local de artesanía donde ella mostraba su trabajo. La respuesta fue abrumadora y rápidamente me di cuenta de que mi pasión también podía ser una fuente de ingresos. La noticia de mi talento se extendió y pronto me encontré aceptando pedidos personalizados de compañeros de clase, amigos e incluso personas de la comunidad. Cada pieza que creaba contaba una historia, y los clientes se sentían atraídos por la idea de poseer algo hecho a mano y único. A medida que mi pequeño negocio crecía, también lo hacían mis habilidades y creatividad. Comencé a experimentar con diferentes texturas de hilo, colores y patrones, llevando los límites del crochet tradicional. Mis creaciones evolucionaron de bufandas y mantas simples a prendas y artículos de decoración para el hogar más complejos. Los comentarios positivos y los clientes recurrentes alimentaron mi determinación de perfeccionar aún más mi arte. Cuando empecé a ganar dinero significativo, mi abuela me sugirió que abriera una cuenta de ahorros para poder guardar ese dinero para la universidad. Cuando hablé con mis padres sobre esto, sus ojos se abrieron de sorpresa al escuchar lo que había estado ganando. Hasta entonces pensaban que era solo mi estúpido pasatiempo, pero cuando se dieron cuenta de que estaba ganando bastante bien para alguien de mi edad, se negaron rotundamente. Mi padre amenazó con quemar todas mis piezas y me dijo que no estaba trabajando tan duro para pagar mi educación para que yo perdiera el tiempo en estas cosas estúpidas. Mi madre me dijo que estaba prohibida de ir a casa de mi abuela. Me exigieron que les entregara el dinero que había ganado, pero cuando les dije que todo estaba con mi abuela, la llamaron y empezaron a gritarle. Cuando mi abuela se enteró de que estaban tratando de robarme mi dinero, básicamente se negó a darles nada mientras mis padres le gritaban que merecían cada centavo. Así fue como me di cuenta de que mis padres nunca habían cambiado. A lo largo de los años, seguían siendo los mismos, egoístas y egocéntricos. No podía simplemente abandonar mi pasión por el crochet y no iba a renunciar a ganar dinero con este exitoso negocio secundario que podría ayudarme en la universidad. Al ver cómo se comportaban mis padres, había una buena posibilidad de que ni siquiera me enviaran a la universidad, así que necesitaba tomar el control de mi futuro y trabajar por él. Tuve que idear un plan para poder ir a casa de mi abuela todos los fines de semana y trabajar en mis diseños. Empecé a mentir a mis padres y a decirles que pasaba tiempo y me quedaba a dormir en casa de mi mejor amiga, quien también conocía toda la situación con mis padres y me apoyaba. Luego iba a casa de mi abuela y tejíamos juntos para cumplir con los pedidos de nuestros clientes. Mientras mi abuela seguía desempeñando un papel fundamental en la construcción de mi negocio, también abracé diferentes plataformas en línea como Instagram, TikTok y Facebook para llegar a una audiencia más amplia. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta poderosa para mostrar mi trabajo y conectar con otros artesanos. El ámbito digital abrió infinitas posibilidades, permitiéndome compartir mi pasión con una comunidad global. Con el paso de los años, mi pequeño puesto en la feria local de artesanía se transformó en un próspero negocio en línea. Mi abuela me ayudó a abrir una cuenta bancaria con ella como copropietaria de la cuenta. Confiaba en mi abuela de manera inexplicable y gracias a ella pude ahorrar todo el dinero que ganaba para mi universidad. Mi abuela creyó en mí cuando mis propios padres solo querían quitarme mi dinero para su propio uso. Una vez, mi madre revisó mi teléfono sin que yo lo supiera y descubrió mi negocio en línea y como aún no operaba a sus espaldas. Esto resultó en una gran pelea con mis padres gritándome a mí y a mi abuela. Me exigieron que retirara todo el dinero que había ganado y se lo entregara,
ya que me habían criado y cuidado toda mi vida. Estuve a punto de llorar mientras intentaba hacerles entender que ese dinero era para la universidad y que realmente no estaba haciendo daño a nadie. Mi padre gritó que había actuado a sus espaldas y que ya no podía confiar en mí. Mi madre me pidió que eliminara mi página de Instagram y se quedó a mi lado para asegurarse de que realmente la eliminaba. Hábilmente desactivé mi cuenta en lugar de eliminarla, para poder activarla más tarde una vez que estuviera libre de mis padres. Luego, implementaron estrictas restricciones en mi teléfono de 9 de la mañana a 4 de la tarde y de 12 de la noche a 8 de la mañana. También comenzaron a rastrear mi ubicación y a monitorear todo mi historial de Internet. Se activaban notificaciones si buscaba algo que consideraran inapropiado, incluso cosas inofensivas como comprar ropa interior. Solo me permitían salir con mis amigos 2 veces por semana y tenía que volver directamente a casa después, de lo contrario, llamaban a mis amigos y a mí varias veces. Ocasionalmente, me permitían pasar tiempo con mi abuela por un par de horas después de la escuela, pero me prohibían tejer con ella, de lo contrario, amenazaban con quitarme el teléfono y el acceso a Internet. Hubo muchos días en los que solo quería huir, pero aún tenía 17 años y no tenía forma de salir. Pedí a mis padres que me permitieran tener un trabajo a tiempo parcial en la cafetería local, lo cual permitieron, pero me dijeron que tenía que darles el 30% de lo que ganara. Acepté sin discutir. Les daba el 30% de mis ganancias cada semana y el 70% restante se lo daba a mi abuela para que lo depositara en mi cuenta bancaria. Mis padres seguían haciéndome la vida difícil entrando a mi habitación a horas intempestivas para revisarla, revisar mis mensajes y correos electrónicos y monitorear mi ubicación. Si no les obedecía o seguía sus reglas, me castigaban o me obligaban a darles más de mis ganancias esa semana. A pesar de lo que me hacían mis padres, me concentraba en trabajar duro en la escuela y obtener buenas calificaciones. Sabía que necesitaba ingresar a una buena universidad para escapar de esta vida, así que trabajé muy duro. La noche antes de cumplir 18 años, empaqué todo lo que había comprado para mí y dejé otras cosas como mi ropa y mi teléfono en la habitación. Me aseguré de limpiar mi teléfono para que no encontraran nada sobre mí. También sabía que mis padres no me permitirían llevarme nada de lo que me habían comprado, así que no me llevé nada de sus cosas, el plan ya estaba establecido. Mi abuela vino a recogerme temprano por la mañana para que finalmente pudiera mudarme con ella. Mis padres se sorprendieron al verme mudarme y empezaron a pelear con mi abuela, diciendo que iban a involucrar a la policía. Les dije que lo hicieran, ya que ya tenía 18 años y podía hacer lo que quisiera. Mis padres intentaron chantajearme emocionalmente diciendo que le dirían a todos lo ingrata que era y que todos me repudiarían por dejar a mis padres, pero no me importó. Incluso amenazaron con no ayudarme con la universidad, pero solo sonreí, ya que había ahorrado suficiente y estaba a punto de obtener una beca, así que ya no necesitaba su ayuda. Mientras salía de la casa, sentí una mezcla de miedo, alivio y determinación. Poco sabía que mi viaje estaba a punto de tomar un giro inesperado. Las primeras semanas en casa de mi abuela fueron un soplo de aire fresco. Las estrictas restricciones se levantaron y finalmente pude respirar sin la constante vigilancia. Lo primero que hice fue comprarme un teléfono nuevo y obtener un nuevo número de móvil. Luego, fui al banco con mi abuela y llevé todos mis documentos relevantes para convertir mi cuenta de menor a una cuenta individual. Estaba tan feliz de finalmente obtener mi propia tarjeta y cuenta, sin tener que pedir permiso a nadie. También reactivé mi cuenta de Instagram para poder retomar mi negocio de crochet. Mi abuela fue muy comprensiva y hasta me ofreció un pequeño espacio en su casa para montar un estudio improvisado, para que pudiera volver a tejer. Solo una semana después de haberme mudado de la casa de mis padres, me enteré por parientes y viejos vecinos que mis padres organizaron una fiesta para celebrar su independencia. Al parecer, estaban extremadamente felices de que finalmente comenzaran una nueva vida sin la carga de tenerme cerca y decían a la gente cómo finalmente podían vivir sin hijos. Invitaron a otros amigos sin hijos y publicaron múltiples fotos de ellos riendo y bebiendo durante toda la noche, sin preocuparse por nada en el mundo. Inicialmente, la noticia me dolió. El hecho de que mis propios padres estuvieran celebrando mi ausencia solo una semana después de haberme ido, mostrando su nueva libertad, se sentía como una cruel ironía del destino. Los padres de mi padre también se sorprendieron al escuchar que estaban celebrando y trataron de comunicarse conmigo. Viajaban mucho en su RV, explorando el país, así que habían pasado años desde que había hablado con ellos. Cuando finalmente consiguieron mi nuevo número de uno de mis primos, me llamaron inmediatamente para preguntarme sobre todo. Les conté la verdad sobre lo que había pasado entre mis padres y yo, y cómo me había ido de casa.
Se sorprendieron al escuchar cómo me habían estado abusando mis padres. Me preguntaron por qué no había pedido ayuda, pero les expliqué que mis padres monitoreaban mi teléfono, así que no podía hablar con mucha gente excepto con unos pocos amigos y mi abuela. Fue entonces cuando los padres de mi padre me contaron cómo mis padres nunca me quisieron en primer lugar, pero pensaban que habían cambiado con los años una vez que me mudé con ellos, y me rogaron que los perdonara por no haber estado allí para mí durante todo esto. También hablaron con mi abuela, quien les contó sobre las diversas peleas que había tenido con mis padres para protegerme. Después de esto, los padres de mi padre se encargaron de contar a cada miembro de la familia lo que mis padres me habían hecho pasar. Poco a poco, la noticia se extendió entre mis parientes y amigos de la familia, y todos comenzaron a llamarme y a ofrecer su apoyo. Me sorprendió ver lo simpáticos que eran todos con mi situación. Algunos incluso me ofrecieron compensación monetaria, pero les decía que mejor me ayudaran difundiendo la palabra sobre mi negocio de crochet para que pudiera conseguir más clientes. Así fue como mi negocio empezó a crecer lentamente. Durante este tiempo, me aceptaron en la universidad de mis sueños con una beca completa. Mi vida finalmente estaba a punto de cambiar para mejor. No estaba muy lejos de la casa de mi abuela, así que podía ir a visitarla cada fin de semana y pasar tiempo con ella o trabajar en mi crochet. Los padres de mi padre decidieron regalarme su viejo coche, que necesitaba algunas reparaciones, pero era manejable, para que me fuera más fácil volver a la casa de mi abuela. Durante este tiempo, una amiga que trabajaba para un periódico local me contactó y me preguntó si podía escribir una historia sobre mí, ya que no había muchos jóvenes emprendedores en nuestra área con negocios propios como el mío, y me dijo cómo mi historia podría inspirar a otros jóvenes a encontrar su propio camino. Después de pensarlo, acepté sentarme para una entrevista. Honestamente, no pensé que fuera un gran problema, ya que mi negocio todavía necesitaba mucho trabajo, pero esperaba que si había un niño atrapado en un entorno tóxico, pudiera leer mi historia y sentirse inspirado por ella. Cuando salió mi historia, me sentí irreal al ver mi propia historia en el periódico. Sé que es un logro muy pequeño ser destacado en tu periódico local, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de haber trabajado tan duro en mi negocio a pesar de todas las dificultades. Mi abuela estaba extremadamente orgullosa de mí y otros parientes y amigos comenzaron a felicitarme por el éxito. Fue una sensación nueva, ya que mis padres nunca me habían apoyado ni elogiado por mi arduo trabajo mientras crecía. Mis padres debieron leer la historia también, porque llamaron a mi abuela para gritarle que los había traicionado al actuar a sus espaldas. Me dijeron a mí y a mi abuela que, ya que había comenzado el negocio mientras vivía con ellos, necesitaban no solo darles crédito públicamente, ya que los parientes los habían estado criticando desde entonces, sino que también necesitaba compartir con ellos mis ganancias. Amenazaron con llevarme a la corte, pero mi abuela les dijo que había hecho todo el negocio bajo su techo, así que podían intentar llevarlo a la corte si querían porque perderían. Estaba tan enojada con el comportamiento de mis padres que quería gritarles, pero sabía que no podía hacerlo, así que en su lugar organicé una pequeña celebración e invité a mis familiares y amigos cercanos para celebrar el éxito de mi arduo trabajo y negocio. De todos modos, me iba a la universidad, así que sentí que me merecía una última celebración con personas que realmente me amaban. Tuvimos una gran noche. Por supuesto, la noticia llegó a mis padres y no sé cómo, pero consiguieron mi nuevo número, así que me han estado enviando mensajes sobre cómo soy una hija ingrata y cómo desearían no haberme tenido nunca. Mi padre incluso envió un largo mensaje sobre cómo había pasado toda su vida proveyéndome y que aquí estaba yo desperdiciando mi dinero celebrando con otras personas. Fue su idea celebrar con mis seres queridos cuando mis padres también tuvieron una celebración después de que me fui. Actualización 1. Cuando publiqué mi historia en Reddit, no tenía idea de que se volvería viral en solo unos días. He visto mi historia en TikTok y me asusta que mis padres puedan descubrirlo. Por mi bien, por favor, recen para que no descubran nada. Ahora, según los comentarios, entiendo que muchas personas quieren que bloquee a mis padres permanentemente y planeo hacerlo exactamente. Sin embargo, quiero enviarles un último correo electrónico contándoles todo lo que me han hecho pasar para que sepan exactamente por lo que he pasado. No soy un felpudo como algunos de ustedes me han llamado. Soy solo un niño con padres extremadamente tóxicos y es difícil para mí deshacerme de ellos. La sociedad siempre nos enseña que nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, pero nadie nos enseña qué hacer cuando terminas con padres tóxicos y cómo cortar con ellos. Entiendo si algunos de ustedes me culpan por dejar que mis padres me pisoteen, pero por favor, entiendan que soy joven y estoy aprendiendo poco a poco a defenderme. Actualización 2. Hola a todos.
Gracias a algunas de las personas que se han comunicado conmigo con mensajes de apoyo y me han contado sobre situaciones similares que han atravesado. Como mencioné anteriormente, escribí un correo electrónico a mis padres. Mi abuela también me ayudó a redactar mis pensamientos de manera más clara. Voy a copiar y pegar el contenido del correo aquí. Queridos mamá y papá, he pasado una cantidad considerable de tiempo reflexionando sobre nuestro pasado, presente y el posible futuro de nuestra relación. Con un corazón pesado, he llegado a la realización de que, por mi propio bienestar y crecimiento, necesito cortar lazos con ustedes dos. He pasado toda mi infancia anhelando su amor y tratando de cumplir con sus expectativas, pero por alguna razón nunca fui suficiente. A lo largo de los años, he trabajado incansablemente para entender las razones detrás de su aparente desagrado por mí y esforzarme por ser aceptada en sus vidas, pero nunca me aceptaron, desde los primeros recuerdos, cuando mamá me obligó a beber leche a pesar de mis alergias, hasta las veces que me sentí como una extraña en mi propia casa. Sus acciones han moldeado mi percepción de lo tóxica que es nuestra familia. Sin embargo, a pesar de todo, mantuve la esperanza de un cambio, de una conexión que nunca ocurrió. Desafortunadamente, cuando encontré consuelo y propósito en el crochet gracias a la guía de la abuela, pensé que podría ser un puente entre nosotros. Pero mientras construía mi negocio, sus intentos de socavar y controlarme solo solidificaron mi decisión de liberarme de este ambiente tóxico. Su insistencia en reclamar una parte de mi dinero duramente ganado, amenazar con acciones legales e intentar controlar mis celebraciones solo subraya lo tóxicos que son para mí. Quiero que entiendan que esta decisión no es un acto de venganza ni una expresión de enojo, es un acto de autoconservación, un paso hacia la construcción de una vida libre de toxicidad y llena del amor y apoyo que todo niño merece. No albergo ningún resentimiento hacia ustedes, pero necesito priorizar mi bienestar mental y emocional. Les agradezco a ambos por empujarme a ser independiente y por subestimar el potencial dentro de mí. Les deseo lo mejor en sus futuros esfuerzos y espero que finalmente sean felices sin mí. Les pido que respeten mi decisión de no tener más contacto. Dejémonos en buenos términos, no voy a mentir, tenía lágrimas mientras escribía este correo a mis padres. Sé que debería ser fuerte y recordar todas las cosas malas que me han hecho, pero es muy difícil cortar con tus padres. Como hijos, estamos condicionados a amarlos y es difícil salir de ese pensamiento. Después de enviar el correo, los bloqueé en todas partes. En unos días, me iré a la universidad, así que estoy un poco nerviosa. Mi abuela y los padres de mi padre me ayudarán a mudarme a mi nuevo dormitorio. Estoy emocionada de conocer nuevas personas y hacer nuevos amigos. Para todos los que preguntan, mi negocio de crochet va bien y no voy a dejarlo a pesar de la universidad. Me encanta hacer diseños únicos y esta es mi pasión, así que trabajaré duro para compaginarlo con mis estudios. Esta es la única actualización que tengo por ahora. Actualización 3. ¡Wow! Han pasado 6 meses desde mi última actualización. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo y lo diferente que es mi vida ahora. Primero y ante todo, estoy prosperando en la universidad. Las clases son desafiantes, pero estoy haciendo el esfuerzo para mantener buenas calificaciones. Sé que a largo plazo, a pesar de mi negocio de crochet, necesito un título universitario como respaldo. También he hecho algunos amigos increíbles en la universidad. Gracias a ellos, incluso recibo más pedidos de crochet. La vida universitaria me ha permitido explorar nuevos horizontes y conocer a diferentes personas. Es un cambio refrescante de la soledad que sentía en casa. Incluso tengo un novio ahora llamado Kao. Quiero decir, solo llevamos 2 meses saliendo y todavía nos estamos conociendo. Es un chico dulce, así que veremos cómo va. Cada fin de semana, me aseguro de visitar a mi abuela. Hemos estado trabajando desde su estudio improvisado para cumplir con los pedidos de crochet. El negocio está en auge y la respuesta positiva de nuestros clientes es abrumadora. Es increíble cómo seguir mi pasión no solo ha proporcionado estabilidad financiera, sino también un sentido de propósito y realización en mi vida. En cuanto a mis padres, han pasado 6 meses tranquilos desde mi correo. No han intentado contactarme. Mis abuelos me informaron que mis padres recibieron muchas críticas de todos y, por lo tanto, decidieron vender todo y mudarse del país, probablemente buscando un nuevo comienzo lejos. No sé dónde están y, la verdad, no me importa. El hecho de que eligieran irse sin intentar reconciliarse o siquiera pedir disculpas dice mucho. Sinceramente, espero que encuentren la felicidad donde quiera que hayan ido y puedan perseguir las cosas que siempre han querido hacer. Es hora de que me enfoque en mi propio viaje y continúe construyendo la vida que siempre he soñado.
Quiero expresar mi gratitud a todos ustedes que han seguido mi historia y han ofrecido palabras de aliento. Su apoyo ha significado el mundo para mí. Si hay una lección que he aprendido a través de todo esto, es la importancia de rodearte de personas que te eleven y crean en ti. Gracias a mi abuela y amigos que creyeron en mí.